¿Alguna consultita? Bueno, entonces pasaríamos a seguir con el tema de inversiones. Quería hacer una salvedad que la voy a retomar más adelante, porque cuando hablé de... Sí. Yo tenía una duda sobre un apartado del capítulo 4 del libro. Sí, sí. No sé si lo piensa explicar esta clase o qué, pero Y bueno, es sobre el 4.4 del stock de capital deseado a la inversión. ahora, ahí vamos a verlo hoy. Ah, ok, Sí, sí. ok, ok, Espero que lo listo. veamos hoy. Bueno, cualquier cosa, si no queda claro la explicación, me interrumpís, no hay ningún problema. Sí, era más el procedimiento matemático para llegar a una parte ahí que no sabía qué hacía el álgebra, pero eso nomás. Está bien, El está resto bien. sí. Sí, eso mucho paciencia, no tengo problema en explicarlo, pero no creo que hay un libro de fe de ratas, digamos, hay como un apunte ahí de fe de ratas en general. Creo que en las últimas versiones ya están corregidas todas, pero de todas maneras lo hago, siempre hago, digamos, lo que quiero decir es que es importante que ustedes también lo traten, pero evidentemente lo trataste de hacer y no se pudo. Profe, yo tengo Sí, una duda sobre la parte de un crédito Marina, indexado a la inflación. sí. Había una fórmula acá en el libro que la verdad que no la llevamos a entender con mi compañero. No sé si eso lo íbamos a dar o lo paso ¿Qué nomás. parte sería más o menos para El 4.3 al final de todo. 4.3? 4.3 al final de todos. Ah, la parte esta última que tiene una aproximación. Claro, eso. Bueno, vamos a hacer una cosa sobre eso. Les voy a hacer una notita, ¿eh? Les voy a hacer una notita así como la que pasó Joaquín, siempre suelo hacer, porque no es... Creo que no había un problema ahí, pero me fijo para no perder tiempo ahora, ¿viste? Con eso le hago una nota como las que les pasó para el multiperiodo. Tengo otras notitas que le tuve que haber subido ya también, por las dudas si les sirven, pero como no hubo consultas. ¿Con las progresiones geométricas tuvieron problema? No, creo que no. ¿No? Bueno, te subo una notita sobre eso nomás entonces, ¿eh? Sobre la diferencia de la formulita esa que está al final de ese, ya sé cuál es. Ya Dale, solucioné profe, en el gracias. pasado y nunca lo hice, así que viene bien hacerla ya. De nada. Bueno, entonces, les decía, bueno, vamos a empezar con una cosa así más. Estábamos hablando la vez pasada, este era el comentario que iba a hacer. eh, digamos, yo cuando dije lo del impuesto del carbono vi unas caras entre ustedes como que no muy satisfechos con la idea del impuesto al carbono. Entonces, lo que les dije al principio vale como ejercicio. Igualmente, siéntanse libres para discutir las cosas, ¿está? Cuando yo hablo del impuesto al carbono, como ustedes saben por microeconomía, las externalidades, una forma de resolverlas son las externalidades son a través eh, de distintos sistemas, ¿no? Hay actualmente un sistema de asignar derechos de propiedad, digamos, sobre si se acuerdan de ese tema, es un tema interesante, o de alguna manera que una tercera parte, puede ser el sector público, imponga, digamos, ojo, en ese caso hay una distorsión ya ex ante, por la naturaleza del bien intercambiado o producido, que genera una imperfección de mercado, es decir, los actores no internalizan el costo o una regulación, el costo o el beneficio social como se supone que el precio de mercado hace. Eso lo dije de alguna manera in abstracto, digamos, ¿no? Lo digo para ir aclarando y que se sientan, cuando tienen alguna duda, chicos, se tienen que sentir absolutamente tranquilos en plantearla. Duda no solo a nivel teórico, digamos, de la teoría, sino también de alguna discusión.
Entonces les decía, eso está dado en abstracto, ¿no? Si ustedes van a todas las organizaciones, que es un tema en discusión. Ustedes saben que el clima, el cambio climático es un problema y muchas veces hay sesgos tecnológicos en distintos niveles que hacen y que se produjeron en el mundo desde hace mucho y obviamente ahora le quieren trasladar el peso del ajuste del cambio climático a todos los países, cuando muchos países no hemos contribuido tanto al cambio climático. Es un debate para dar, digamos. Yo tengo mi opinión. Más allá de eso, los países del mundo han firmado acuerdos internacionales sobre ese tema y en general los acuerdos son en imponer al carbono, que en el caso argentino yo estoy bastante en desacuerdo, no, por distintas razones, políticas y técnicas, y en particular porque un impuesto al carbono lo que ustedes van a hacer es va a subir el costo de todo el sistema energético de transporte, lo cual va a tener un efecto estanflacionario, si se quiere. Pero es un tema que está en discusión. De hecho, a mí me invitaron a trabajar en ese tema este año, a principio de año, pero no tuve tiempo. Me invitaron de una organización y también de Buenos Aires, pero la verdad que no tenía tiempo. Pero es un tema en discusión. Ahora, cuando uno habla del caso argentino en particular, saliendo de ese caso, bueno, el tema es otro, ¿eh? El tema es otro. Y también es otro el peso del Estado en la economía. ¿Está? Después, la siguiente clase vamos a tocar algo del sector público y vamos a, si quieren, no vamos a discutir el rol del Estado en el desarrollo, pero porque no es nuestro métier, digamos, acá, pero vamos a tocar un par de cosas y siéntanse tranquilos para opinar y discutir esas cosas. Otro tema relacionado es que por ahí, yo como estoy focalizado en un tema, puedo decir algo que yo puedo no expresarme bien, o por ahí no me entienden bien, o por ahí yo no me explico bien, más allá que también me puedo equivocar. Entonces, por ahí pueden preguntar hasta desde ese lado, con absoluta tranquilidad. Bueno, entonces les quería mostrar unas cositas rápidamente. Si ustedes ven, por ejemplo, hay distintas formas de ver durables. ¿Se acuerdan que vimos en la primera clase un poco para motivar algunas cosas? Fíjense que esto es la encuesta del INDEC me podría mostrar otras fuentes más sofisticadas, pero la encuesta de supermercados, ¿no es cierto? Si ustedes ven ahí, ven electrónicos y artículos para el hogar, que salta de manera bastante notoria. En particular, ven que si miran hacia atrás, esa misma barra en general tenía promedios bastante, digamos, niveles negativos en general, bastante marcados, diré. Entonces, básicamente en términos de lo que dijimos, de lo que veníamos viendo, ustedes pueden ver este tipo de cosas, ¿no es cierto? Esto ya es 8, digamos, pero esperen. Renovaron la hora 12, que se relanzó para abril, digamos, de la hora 12. También ¿dónde era que le quería mostrar? Bueno, una suerte de hot sales que estaban asociadas también. En mayo vuelve el plan de cuotas de ahora 12, y fíjense también por motivos electorales lo que podría pasar ahora, que ahora hay entre 12, 24 y 30 cuotas en la parte de ampliación de la hora 12. Entonces, ahí lo que quiero decir es que, bueno, claramente si vos estás desapalancado, no venís consumiendo durables, no venís usando tanto la tarjeta, entonces hay un espacio para deuda, hay un shock de deuda ahí en contrapartida, y por lo tanto, eventualmente va a tener un shock, pero un shock sobre el consumo. Claramente, digamos, esa es una forma de leer el impacto de este tipo de cosas. Claramente es un impacto transitorio, ¿no es cierto? Porque no hay suficientes fondos prestables en el sistema financiero para sostener eso. Lo otro que les quería mostrar es un poco más, entrando al tema de la última clase. Ven que este es tomando los datos abiertos, digamos, del Ministerio de Economía. Ven un poco la magnitud de la volatilidad de las inversiones y qué pasa en procesos, digamos, de crisis. Acá hubo una mini crisis del tequila, acá hubo una super crisis, como ustedes saben, que ya venía, digamos, decayendo. Acá está lo que les había
comentado sobre el subprime y los contagios, pero bueno, en nuestro caso no fue tan financiero, les decía, pero sí por caída de precio de commodities y algún efecto, digamos, interno sobre el sistema de pagos y de crédito, ¿no es cierto? El postelectoral del 2012 y las últimas crisis, ¿no? Ya en 2018 se ve la tendencia casi abajo y después estábamos en este piso y a partir de enero del 2020 cae y acá alcanza un piso en la parte de la parte de abril, básicamente abril-mayo del año pasado. Entonces, si ustedes, otra cosa, fíjense que eso es, digamos, importaciones, ¿no? Si ustedes ven importaciones, ven, digamos, alguna dominancia de dos componentes, y esto es importante también ya empezar a entenderlo. Ven bienes de capital, insumos, o sea, bienes intermedios, estrictamente hablando, ¿sí? Y ven después que tenemos combustible, el déficit enorme del sistema energético sobre finales del segundo periodo del tercer periodo del kirchnerismo, digamos así, o del segundo periodo de Cristina Kirchner. Y después consumo, ven que se importa, pero no es una cosa de locos, nada más si le agregamos la parte automotriz, ven acá un poco algunos movimientos importantes, digamos, en épocas, ven cómo esto también va a ir acompañando lo que podemos llamar el tipo de cambio real. Pero ven la desproporción, ¿no es cierto?, en términos de lo que es bienes de capital y que esta es, por ejemplo, noticia de ahora reciente, digamos. Ven que los bienes de capital e insumos productivos representan el 84%. Entonces, realmente es importante entender esto en el contexto de en el contexto de algunos problemas que tiene la Argentina más estructurales. ¿Dónde están? Más estructurales, que tienen que ver con que cuando se crece o para crecer necesitas invertir, etcétera, etcétera, y empezás a tener estos problemas de que necesitas empezar a importar mucho, incluso sin consumo, ¿no es cierto? Incluso sin consumo, empezás a importar por bienes de capital y porque necesitas insumos, por ejemplo, autopartes o distintos sistemas de bienes intermedios, digamos, para repuestos, etcétera. Y eso funciona de alguna manera, rápidamente, es muy elástico, digamos, al ciclo, es sensible a la etapa del ciclo, entonces suben fuerte las importaciones y necesitas divisas para pagar esas importaciones. Entonces ahí hay un problema de desequilibrio que no es real, es dato, digamos. Después por eso le decía que hay que tratar de mirar las distintas teorías, evaluar la consistencia o lo bien que pueden ayudar, lo bien o mal que nos pueden ayudar a entender un determinado contexto o problemática. Y ese es un tema que está en los datos, ¿no es cierto? Pues se puede ver por el otro lado la estructura de exportaciones. Vamos a llegar a esas cosas, pero simplemente como estamos en importaciones vemos que ahí hay un problema, porque si para invertir necesitas invertir para mejorar tu capacidad productiva, la productividad, la competitividad de tu sector productivo transable, y por el otro lado, cada vez que empezás a crecer y a importar, te viene una restricción, digamos, que no tenés la capacidad para generar suficientes divisas necesarias para importar. Entonces ahí hay otra tensión importante históricamente en nuestro país. Les quería mostrar simplemente una cosita. Bueno, ahora vamos a venir sobre esto. Vamos entonces a la clase. Entonces habíamos estado viendo, esperen que me vine atrás acá para ver cómo estábamos y hasta acá habíamos llegado, ¿no? Acá había hecho un par de notas ya para ahorrar tiempo. Entonces
Entonces esto espero que se haya entendido bien, o sea, básicamente pones un peso, esto está en todas las materias, ¿no? En matemáticas, para financiera, y deben haberla vista ya en el pasado, pero es interesante ver que no es una simple ecuación, sino simplemente se deriva de... ¿Qué le pasó a esto? Tengo problemas con mi... Ahí está. Entonces, por peso básicamente, entonces me da 1 sobre i, entonces ese 1 sobre i evaluado a precios al inicio es p por 1 sobre i, pero evaluados al precio final y de ahí viene la formulita, que es una fórmula importante. Tiene sus problemas, digamos, podemos ver que es una primera aproximación a determinar los costos de proyecto, ustedes van a ver sobre todo más en el año que viene. Y ahora sí estábamos en esta parte, que era la parte que estuvimos viendo de la parte de fundamentos micro, que quería repasar una cosita otra vez. ¿Sí? Entonces, interesante también mirar esto en términos que ustedes ya saben, ¿no es cierto? Ustedes resuelven, les decía, háganlo, digamos. Resuelven el problema micro tradicional y van a llegar, sea de maximización de beneficios como de minimización de costos. Entonces van a llegar del lado de los factores a una demanda de factores que va a tener en general esta característica. ¿Sí? Entonces tenemos K que depende negativamente del costo, o sea, un K de stock, ¿no es cierto? Esto es importante, o sea, el K deseado, que le vamos a llamar ahora, va a depender negativamente de R, o como habíamos visto de alguna manera, lo que sería el costo de uso del capital. Después, positivamente de W, y esto es interesante para la discusión después que se puede hacer en términos tributarios y otras cosas, y positivamente de I, como veíamos, o sea, el stock de capital deseado depende positivamente del nivel de actividad. En la parte intermedia se puede ver también que en general, para funciones de producción tradicionales, o sea, donde hay una especie de sustitución suave entre los factores, entonces tenemos esta en la condición de primer orden directa, digamos, antes de empezar con la solución final, llegar a la solución final, tenemos esta otra relación, o sea, de alguna manera, cuanto más L, más, de ahí está el carácter de, digamos, que más L actúa como aumentando la productividad marginal del capital, como veíamos antes. Entonces, si me voy por un lado, tengo que aumentar el otro, ¿no es cierto? Para quedarme en la relación óptima entre precios de los factores y productividades marginales. Lo mismo si me voy por este lado, ¿sí? Entonces, estas son cuestiones tradicionales que los repaso para volver sobre este tema enseguida, pero quería aprovechar a anotar un par de cosas relacionadas que, por ejemplo, ustedes toman a nivel micro algunas tecnologías que son, por ejemplo, una tecnología agropecuaria, por ejemplo, estos tecnologías de siembra directa. Si ustedes ven las tecnologías de siembra directa o en general de cultivos, tienen una máquina que cada vez tiene brazos más largos y cada vez es más eficiente para cubrir una determinada zona, y esa máquina tiene un solo tipo adentro, ¿está? Entonces, si uno lo mira desde ese punto de vista, en principio tendríamos una especie de función de producción como la de Leontief, ¿no es cierto? Donde necesitamos una determinada cantidad de L y digamos, como complemento muy duro, la relación técnica es fija, decían ustedes, entre K y L. Y por el otro lado, si yo empiezo a jugar con la forma de que se expande la productividad del capital en las innovaciones tecnológicas, va a haber un proceso en todo caso de que si lo mido esto en, por ejemplo, hectáreas o producto, la necesidad de trabajo va a ser cada vez menor. Entonces, esa idea, como intuición, también está detrás de los problemas que pueden generar los procesos de cambio tecnológico en términos de tensiones, porque esas tensiones después se trasladan en el sistema económico y político, ¿no es cierto?
Entonces ese es un tema. El otro tema que lo quería mencionar brevemente, esta era esta nota sobre los impuestos. Que bueno, lo vamos a dejar para la parte del libro que es oportuno. Ahorita lo mencioné y sería como va a quedar fuera de contexto. Pero tiene que ver con el uso relativo del factor trabajo y el factor capital, ¿no es cierto? Con otra discusión. Y estas discusiones que le estoy mencionando muy al tanteo, digamos, si ustedes, por ejemplo, miran Daron Acemoglu, que es un economista muy prestigioso que está en el banco, en el MIT, por ejemplo, toca este tema puntualmente de la relación entre el efecto del cambio tecnológico y de las políticas tributarias en el uso relativo de los factores y las tensiones que se generan. Entonces, seguimos. Ya lo vimos. Entonces estábamos en esta parte, lo vimos, queda lo de la nota, entonces, que me preguntó Marina, creo que era. Y ahí estamos. Bueno, la parte de... entonces, tenemos nuestra noción de capital deseado, ¿no es cierto? Como concepto, el capital deseado, la idea es, bueno, pero el capital es un stock y estamos hablando de inversiones. Entonces, la idea es que, en principio, deberíamos entender, antes de entrar en el detalle y no perdernos, que las variaciones en el stock de capital deseado, las variaciones en el stock de capital deseado deberían ser un factor importante para movilizar las inversiones, en el sentido de que si digamos, KT más 1 es mayor que mi stock de capital T, esto debería implicar que yo voy a invertir en T para aproximarme al KT deseado. KT estrellita es el que derivamos del problema micro, si se quiere. Entonces, claramente si yo voy siguiendo el stock de capital deseado, voy a estar muy volátil y aparte yo no puedo deshacer stock de capital en principio en la práctica, aunque en algunos modelos eso no es un impedimento, pero en la práctica sí lo es. Entonces, un poco para modelar eso y un poco para reducir una cantidad de determinantes que hacen que el stock de capital deseado no siempre se pueda conseguir, así, en forma inmediata, sea por, como dice el libro, restricciones en la capacidad de adaptación de los recursos humanos, de la capacidad de plantas o de otras cuestiones complementarias. Gran palabra de la economía es, para el que entendió, digamos, en micro, es la complementariedad. Entonces hay que ir más lento, hay que respetar el ritmo del más lento, digamos, lamentablemente cuando hay complementariedades. Entonces, en ese sentido, obviamente que pueden haber otros factores, ¿no es cierto? Como puede ser esta idea de no sé qué va a pasar. En realidad, si hay un cambio permanente, si bien todavía no estamos hablando de eso, de incertidumbre, o restricciones de tipo financieras, por ejemplo, u otras cosas que también vamos a discutir en un ratito. Entonces, de forma reducida, se introduce esta idea del modelito de costos cuadráticos, que en realidad es una forma para discutir esto. Eso tiene que quedar claro. Entonces, ¿qué es el modelito este? Entonces, básicamente, fíjense que es suponer, digamos, nada más que no se puede ajustar tan rápido y se modeliza a partir de esta función que básicamente es cuadrática en dos componentes. Ustedes recuerden que las funciones cuadráticas tienen esta particularidad, digamos, ¿no? Se centran cuando son cero en ese caso, y son cero cuando los Ks, sea el asterisco o el otro, se igualan, ¿no es cierto? Por ejemplo, cualquiera sea, no importa. Si son simétricas en el sentido que a mí me cuesta tanto quedarme por debajo o por encima, y la idea acá es interpretar estas dos funciones, como siempre les digo, tratar de entender el planteo y los límites que tienen, qué supuestos hay antes que arrancar como caballo loco a preocuparme por la cuestión de álgebra y cálculo.
Entonces tenemos acá, básicamente, fíjense que cuanto más lejos estoy, más me penaliza, y cuanto más lejos estoy, más me penaliza. Y ahora miro esto y digo, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? La distancia entre lo que tengo y lo que sería óptimo. Está cerca. Lo que hay que invertir o desinvertir para lograr el óptimo. Cerca. El Se costo. entiende, digamos, se entiende todo lo que dicen, ¿no? Pero, no, sí, pero está bien, decime, se entiende lo que dicen, pero no es correcta en algún sentido lo que dicen. Lo que tengo y lo que es óptimo. Y en realidad estoy en T y esto es KT más 1. ¿Está? Entonces no es lo que tengo, es lo que puedo llegar a tener, lo que estoy decidiendo si voy a Lo que tener o no. proyecto sería. Claro, sería, no, yo digo, bueno, después veo cómo llego, acá voy a llegar a través de inversiones, ¿no es cierto? Pero lo que quiero decir, no lo tengo a KT más 1. KT tengo. ¿Está? KT es una variable de estado que se llama siempre, como dijimos en el caso de consumo, es decir, lo que viene, cuando yo entro en un problema, lo que viene dado se llama también variable de estado, porque es como un parámetro. Lo que pasa es que es un parámetro dinámico, se llama variable de estado. ¿Está? Porque además está resuelta por problemas anteriores. Yo entro al periodo T y tengo KT, ¿sí? Y ahí hago un cálculo, hago mi cálculo micro y calculo esto, ¿sí? Como dijimos, esto depende de un I esperado futuro, lo que sea el problema, después vamos a ver que puede venir de distintas formas de resolución del costo. Puede venir de otras restricciones también, por ejemplo, tecnológicas o de financiamiento. La cuestión es que tengo un K asterisco definido, ¿sí? Entonces tengo esta variable de estado, es un parámetro de nuestro nuevo problema, estas dos. Entonces ahora yo digo, bueno, ¿qué es lo que quiero tener acá? ¿Y cómo voy a llegar ahí? A través de, o sea, cuando yo decida esto, voy a decidir esto y viceversa. El tema es cómo voy a decidir, es como una segunda optimización. ¿Está? Entonces, lo que quiero decir es, desde el punto de vista de la interpretación, sí, los tres dijeron cosas relativamente correctas. Este es un costo, el costo de que lo que yo elijo ahora, por eso hay un punto y coma acá, porque separa lo que es variable de control, lo que yo controlo, de lo que son parámetros del problema. Entonces, lo que yo quiero, tengo que decidir, y si decido, ¿cómo voy a estar en relación al óptimo? ¿Está? ¿Cómo me voy a quedar en relación al óptimo? Entonces, este será el costo de estar lejos, de quedarme lejos del óptimo. Por eso, entonces, cualquier cosa es simétrico, le decía, podríamos buscar otra función, digamos, pero esta es relativamente sencilla e ilustra el problema y se usa bastante en distintas suavizaciones en economía y en estadística y econometría. Entonces, esto es estar lejos del óptimo, ¿sí? Entonces, y esto es el costo de saltar demasiado. Es decir, ¿El ajuste sería, profesor? Claro, me es costoso ajustar mucho. Es el costo de ajustar, ¿sí? Puede ser pecuniario o no. ¿Sí? Entonces, este sería el costo, pero es importante entenderlo, entonces, cada componente otra vez. Entonces, los dos están al cuadrado, sabemos que una función estrictamente convexa tiene un mínimo global sin problemas. Claramente esto tiene un mínimo en donde este componente, este sumando, ¿cuál es el mínimo? De este sumando. No hagan la derivada, por favor. ¿Cero? El mínimo es 0, pero ¿para qué? De las variables de control, ¿cuál es el valor de la variable de control que hace el mínimo, que llega al mínimo? Cada óptimo tendría que ser óptimo, claro. ¿Y este? ¿Este que está acá? K sub T es lo que tengo K ahora. sub T, exactamente. O sea, si yo no quiero tener costo de ajuste, me quedo donde estoy. Si quiero llegar al óptimo, pero el tema es que acá hay un trade-off, digamos, potencial, ¿no?
Siempre que KT sea distinto de K asterisco, hay un problema, hay un conflicto. Entonces, bueno, epsilon es otro truco también bastante usado en distintos problemas en economía, que es simplemente, en este caso, la interpretación es que es como un parámetro que me dice cuánto es el costo relativo, cuánto pesa. Si esto fuese 1, los dos serían igual, tendrían igual peso, ¿está? Si E es mayor que 1, entonces le estoy asignando como mayor peso a esto. Es decir, básicamente voy a tener, si es mayor que 1, el primer componente va a subir más rápido. ¿Está? Entonces el costo marginal va a ser, por ejemplo, acá, para igualar a este costo marginal, yo puedo estar mucho más acá. ¿Está? Entonces puedo tener esto, digamos, de cualquiera de los dos lados, preferentemente del otro. ¿Está? Entonces, básicamente es como multiplica, nada más, expande, digamos. Si es menor que 1, contrae, digamos, entre 0 y 1. Es un epsilon mayor que 0. Entonces, bueno, después el resto es una optimización. Había una pregunta que me hicieron acá, ¿no? Vamos a ver si queda claro con esta parte. Entonces, básicamente es a cálculo básico, digamos, tenemos 2, como tenemos K, ¿no es cierto? Nuestra variable de control, recuerden, derivamos totalmente en K, T más 1. Tenemos el 2 que cae acá y el 2 que cae acá, o sea que dividimos por 2 miembro a miembro y se nos va el 2. Después, noten que tenemos entonces KT más 1 y KT más 1, entonces podemos sacar factor común en KT más 1. Esta ya es la condición de primer orden, la igualaron a 0 y listo, ¿no? Entonces, les queda epsilon multiplicando por K óptimo, menos, digamos, sumamos a ambos lados de la igualdad y va para el otro lado, y nos queda de este lado menos KT. Entonces acá lo que digo, quizás esto es todo, no sé si será, sumo y resto. Ustedes pueden ver básicamente una manera de ir de atrás para adelante, pero fíjense que yo lo que quiero es, de alguna manera, ver cuánto voy a invertir, ¿no es cierto? Es decir, obviamente que yo ya puedo sacar acá estrictamente una solución, puede ser KT más 1. ¿Sí? Entonces yo digo KT más 1 va a ser igual a una función de la variable de estado, de la variable óptima y de la inversión. La otra forma de expresarlo es, perdón, no de la inversión, sino de los parámetros epsilon. La otra forma de expresarlo es, como digo acá, pueden sumar y restar, o sumar a ambos. A ver, ¿qué necesito yo acá? Vieron que acá me molesta porque si yo quiero tener inversión acá, tengo con el 1. Entonces, si yo si yo resto a ambos lados de la igualdad, vamos a hacer así, si resto a ambos lados de la igualdad epsilon KT, ¿está? Bueno, vamos a hacerlo, sí, porque si es eso, ya nos agarramos. Entonces teníamos podríamos poner un T acá, no sé si lo puse, debería tenerlo, porque es el óptimo en el momento T, después puede variar. Está bien esto, ¿no? Sí. Bueno, lo que les decía es que si yo acá resto a ambos lados de la igualdad por... Ay, no grabamos otra vez la clase. Epsilon KT y epsilon KT. Entonces ven que esto me va a quedar, si se quiere, delta KT más 1, definido como en este 1, y después voy a tener más... no, ya se fue, ahí está. Más, sí, perdón, perdón. ¿Qué estoy haciendo? Disculpen. Entonces, epsilon más 1, ven que me queda igual, ¿no es cierto? Me queda, saco factor común KT, acá y me queda KT
1 más epsilon con el menos adelante, entonces saco factor común y me queda eso del lado izquierdo. Y del lado derecho les queda epsilon multiplicado por kt menos kt óptimo menos kt. Está, entonces, básicamente, acá creo que se supone por ahí que delta es igual a 0. Si no, tendríamos que estar viendo a ver qué pasa con la... Tendríamos que estar acarreando otro tema ahí. Entonces tenemos delta kt más 1, que es igual a la inversión, en este caso, es igual a epsilon sobre 1 más epsilon kt. No sé si... Creo que era Marcos el que me preguntó, o si eso está suficiente. Es álgebra nomás, ¿eh? Ah, está, perfecto. ¿Está bien? ¿Suficiente? Perfecto. Sí, es álgebra nomás. Es decir, se usan mucho estas cosas de hacer, no de nada, de hacer la misma operación, eso, es ponerse... A veces hay que, si ya tienen en el libro una cosa, es si ustedes tienen que resolver un problema. Pero si ya tienen en el libro, a veces pueden ir de atrás para adelante, se suele poder hacer. Bueno, entonces, básicamente a eso le llamamos lambda, y básicamente ustedes ven que el lambda está entre 0 y 1, y me va a decir que es solo una proporción de la diferencia entre lo que tengo, como decían hoy, ahora sí, lo que tengo, kt, y lo que deseo, solo una proporción se va a trasladar efectivamente a la inversión y por lo tanto al estado de capital en el periodo siguiente. Como ven, otra vez hago hincapié en que hay una relación de stock y flujo acá, ¿no es cierto? El stock es el capital al inicio, que es una variable de estado, después tenemos la inversión. Si tuviese depreciación sería otra vez otra parte del flujo, digamos, del periodo T. Y por último, lo que voy a tener en el periodo siguiente. La otra cosa para interpretar es sencilla en el sentido de que si sube epsilon, ¿sí?, me cuesta más estar lejos del óptimo, como dijimos hoy. Entonces, si sube epsilon, la proporción del ajusto más rápido al óptimo. ¿Está? Esa sería como la forma de interpretar el lambda, o dicho de otra manera, si sube el epsilon, es como que... sí, está bien. Está bien. Es como que baja el costo de ajuste también, quiero decir, porque es una magnitud de peso relativo. Es decir, si yo tendría que modelar acá, ¿y cómo se reduce el costo de ajuste? Y bueno, subiendo epsilon, ¿está? Porque epsilon no tiene una interpretación absoluta, sino más es, como decía hoy, es como un peso relativo. Sería como que si yo podría reemplazar epsilon, por ejemplo, por lambda, ¿no es cierto? Si yo pongo lambda por el primer paréntesis en la función objetivo y 1 menos lambda en el segundo paréntesis, van a obtener el mismo resultado. ¿Está? En ese caso sería más intuitivo en términos de ponderaciones, como promedio ponderado, pero es lo mismo. Es equivalente para este problema, quiero decir. ¿Ah? Bueno, después podríamos hablar en qué contextos y de qué depende epsilon, ¿no es cierto? Si conseguís mano de obra, es todo un tema. Hay una literatura, por ejemplo, lo que es toda la parte de promoción de inversiones, estrategia de promoción de inversiones. Dentro de la estrategia de promoción de inversiones, por ejemplo, está las políticas de atracción de inversión extranjera directa. Y dentro de la estrategia de promoción están las partes impositivas, las partes financieras, las partes de recursos humanos. Uno tiene que ver, digamos, de alguna manera, en ese sentido, la motivación de la inversión. Muchas veces la inversión puede tener una motivación puramente extractiva, primaria. Por ejemplo, lo que se da de minería en San Juan, por ejemplo, que se va la discusión que se dio sobre el litio en la zona de Jujuy, que es un área que tiene muchas potenciales bondades, el litio, por ejemplo,
en el sentido de que hay todo un tema ahora con el tema también del cambio climático, no es mi especialidad, pero es algo que me interesa nada más, que es el tema de cómo acumular, digamos, energía. Ustedes saben que todas las energías renovables, en general, la mayor parte, es como que viene la electricidad, si no la consumí, se perdió. O si ¿cómo se llama estos molinos? Tipo la energía eólica, la energía solar, etcétera. Hay un problema ahí que no es como el petróleo, el gas o la energía nuclear, que no es que vos podés generar on demand, digamos, ¿no? Entonces, el litio tiene la posibilidad de además de desarrollar muchas áreas de conocimiento, digamos, que te generan mucho más valor, mejores salarios, mejores empleos y más beneficios en términos de valor que un producto estandarizado, digamos, ya conocido. Pero está el riesgo de que tenemos yacimientos de los más importantes de litio y se vaya, qué sé yo, a China, a Estados Unidos o a cualquier lado y acá no quede ningún spillover, como dicen, ninguna de esas derrames, digamos. Entonces digo esto porque después hay que mirar cada sector, cuáles son los costos de ajuste, tenés los recursos humanos, tenés la cadena, ¿sí? Tenés qué tipo de inversión estamos hablando, ¿sí? En qué tipo de proyectos, entonces la cadena de valor, quiero decir. Si vos estás hablando, qué sé yo, de una cadena de valor textil, por ejemplo, y querés fomentar la inversión en la rama, en los eslabones de mayor generación de valor, digamos que sería, qué sé yo, algún tipo de tela puntual o algún tipo de tejido puntual o algún tipo de diseño. Bueno, generalmente lo que pasa es que no tenés todos los insumos en la zona, entonces los insumos adecuados en la zona, entonces hacer esa cadena es más costoso de lo que parece. Entonces todas las estrategias de promoción de inversiones, lo mismo en la parte forestal, en el caso de Corrientes, una serie de otros problemas, digamos, ¿no? Después, si quieren, lo profundizamos, hasta van desde la informalidad para ver cómo detectás o cómo financiás o cómo se puede prestar o cuál es la capacidad para financiar los procesos de inversión. Una serie, muchas dimensiones, digo, que pueden estar detrás de los parámetros de costos de ajustes y de viabilidades en general. Eso lo van a ver más adelante, como les dije, en otras materias. Yendo un poco, siguiendo con el libro y siguiendo también un poco con esta idea de que van a ver el año que viene, vamos en la práctica, la práctica financiera, cómo se tienden a hacer los planes de negocios y las presentaciones de proyectos de inversión. Entonces, en el libro se presenta esta idea de valor presente. Yo sé que ustedes están de los flujos de un proyecto, ¿no es cierto? Están viendo algunas de estas cosas. Entonces, básicamente, el valor presente del proyecto es que, de alguna manera, estimar los flujos del proyecto, ¿sí? Durante un horizonte determinado. Es decir, yo compro una máquina o abro un negocio, cualquiera, puede ser hasta una actividad financiera. En este caso estamos hablando de una inversión real, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hablar de máquina. Entonces, a partir de ese proyecto, entonces, que estoy evaluando, hago una investigación de mercado, es decir, todas las etapas que van a estudiar ustedes, y hago una proyección de ingresos y gastos, ¿no es cierto? De ingresos y egresos sobre el futuro del proyecto. A eso le llama el libro Z, ¿no es cierto? Ese Z es tomar el ingreso que estimo que va a haber en el periodo 1, le resto los egresos y le llamo a ese flujo neto Z1 y así sucesivamente. Esto es como ilustrativo nada más. Tanto si yo puedo hacer punto suspensivo, acá debería estar, hasta el proyecto, hasta el horizonte del proyecto, el periodo terminal, donde en algún momento yo cierro y digo, bueno, ahí se cierra para evaluar el proyecto suficiente, teniendo en cuenta el ciclo de proyecto, fijo el horizonte, ¿no? El ciclo de proyecto también es un tema que podemos discutirlo, el sesgo de los horizontes temporales de la inversión en nuestro país. Generalmente son más de corto plazo, más líquidos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, fijo el horizonte del proyecto,
les decía, tengo todos mis flujos, a todos los flujos Z los descuento, ¿no es cierto? Y los llamo valor presente de los flujos del proyecto. Pero al inicio estamos hablando del proyecto, después se habla del financiamiento del proyecto, ¿no? Entonces, al inicio tengo que comprar la inversión, ¿sí? En el análisis más básico que tiene que ver con la rentabilidad del proyecto propiamente dicho. Entonces, mi flujo estaría determinado así. Ven que hay una gran asimetría, chicos, entonces en el proyecto en primera instancia. Entonces no podemos acá, digamos, si bien los economistas clásicos hablaban de los mercados perfectos, acá te pegan la cara que muchas veces vos podés tener una gran idea, pero ¿de dónde sacás la plata para invertir hoy? La intervención estatal, para aclarar nomás, porque puede ser que haya mucho... para aclarar nomás, la intervención estatal en sí, eso no es una justificación para la intervención estatal, digamos, que falle el mercado no quiere decir que el Estado resuelva las fallas de mercado. Hay una potencial, digamos, fundamento para una intervención, pero no quiere decir que la intervención vaya a funcionar. Entonces, vemos esta asimetría. En parte, generalmente la inversión es un componente importante que se supone que se amortiza en un periodo de tiempo. Claramente, si no tengo plata, me oriento a proyectos, les decía, que se pueden repagar rápido, que son de baja nivel de inversión y que en dos años ya lo recuperé como mucho, preferentemente en un año. En términos de la liquidez, estamos hablando ya del proyecto. Entonces, una vez que tengo entonces el valor presente del proyecto y tengo el costo de la inversión, van a ver ustedes ya en matemática financiera, si recuerdo correctamente, lo que es el valor, el VAN de proyecto, el valor actual neto de proyecto, que es básicamente, digamos, menos PK más BP, ¿sí? Que no es, el criterio de inversión es que el VAN, digamos esto que digo acá, perdón, esto es el VAN de proyecto, el criterio de si invierto si el VAN de proyecto es mayor que 0, o si el valor presente de los flujos futuros netos del proyecto es mayor o igual que el valor de la inversión actual. ¿Qué tengo que hacer para encarar el proyecto? Entonces, ahí eso es financiero, digamos. Si todo fuese normal como determinante individual de la inversión, la decisión financiera de inversión real, entonces también es válido para otras inversiones. Entonces, la idea acá es que en un momento determinado, si todos los vanes no negativos, digamos, se realizan, entonces, o los valores netos de los flujos futuros son mayores para todos los proyectos y que pertenecen al conjunto de los proyectos Y con VAN mayor que 0, ¿sí? Todo eso, el valor de la máquina, ¿sí? Sumo todos esos proyectos y eso me va a dar la inversión, desde el punto de vista práctico contable, digamos. Podríamos poner otras restricciones, ¿no es cierto? Pero el tema es que va a ser una suma de proyectos de alguna manera rentable. Es importante notar que acá hay una proyección en primera instancia. Y no asumimos acá ningún tipo de problema financiero. Lo que importa es que el VAN de proyecto sea positivo. Se supone que si el VAN de proyecto es positivo, un VAN rentable. Está para cualquier sector y cualquier empresa. Entonces, ese proyecto se realiza. Lo otro que podemos ver es que si yo subo, como los proyectos tienen esta estructura temporal y la inversión se realiza en el periodo 0, el costo de la inversión no se descuenta. Y cuando yo sube la tasa, fíjense que la tasa penaliza el flujo neto futuro. Y penaliza más cuando está más lejano, ¿no es cierto? Porque el exponente, el factor de descuento acá es mucho mayor que acá. Acá es 1, acá es mayor que 1 y va creciendo a medida que nos alejamos del momento inicial. Entonces, lo que quiero decir ahí brevemente... No. Lo que quiero decir ahí brevemente es que es importante analizar
como si fueran en un gráfico, se van a Excel, ven el flujo neto, ponen ingresos por venta, por lo que sea, egresos, personal, gastos, otros gastos operativos, todas las clasificaciones que tienen, va, flujo neto. Acá estamos viendo como el earnings before interest, depreciation and taxes, algo así, no me acuerdo. Entonces la idea es que en el momento 0 voy a tener PK, y después viene el momento, la natural, el ciclo de proyecto, ¿no? No sé para qué hice eso. El ciclo de proyecto, que es importante también, les decía. Primero, ¿hasta dónde dura el proyecto? Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, tengo acá un flujo ya grande. Entonces, este va a tener un determinado perfil, es atractivo, no importa qué, básicamente es muy rápido, y sobre todo si la división entre líneas temporales es bastante cercana, digamos. Por ejemplo, haces pollo, ¿sí? Haces pollo, compras los pollitos, en 2 meses, creo que, no sé cuánto, 1 mes y medio, ya está el pollo para venderse. Si haces ganado bovino, por decir de un sector primario, entonces tenés que esperar bastante si querés hacer el ciclo completo, salvo como es la práctica que los particiones. Entonces, si por el otro lado tu ciclo de proyecto es más, digamos así, entonces lo que quiero decir es que acá la tasa de interés te penaliza mucho más traer estos flujos donde la cosa se pone linda para vos, tenés un proceso de maduración mucho más prolongado, y eso para pensar un poco esa fórmula en el sentido de que no es simétrica la cosa, sobre todo cuando no tenés acceso a financiamiento por un lado. Entonces vos para repagar necesitas un financiamiento de mayor plazo además, ¿sí? Mucho mayor plazo, que puede ser, como dijimos al inicio, recuerden que nosotros hablamos de una hoja de balance, ¿no? Y hablamos que una parte puede ser pasivos y otra parte pueden hacer aportes propios, ¿sí? Pero bueno, le exigís mucho más a los inversores de riesgo. Podés ser vos o un inversor, un socio capitalista o lo que sea. Esta es, por ejemplo, un leasing, que es de una máquina, si es que conseguís. U otras formas de crédito bancario para la inversión. No sé si tienen alguna pregunta, chicos, sobre eso. Bueno, entonces, bueno, les decía, entonces básicamente sube la tasa, baja la inversión, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos la relación tradicional entre tasa e inversión, que habrán visto también en Macro 1. Entonces, otra forma de expresar esta relación entre, decíamos, el van de proyecto, entonces, eso es lo que sigue ahí, digamos, a esta Q, básicamente, de alguna manera es lo que se le llama la Q de Tobin más adelante, que no vamos a ver ese tema, pero es como una idea de ratio entre los beneficios que se esperados, ¿no es cierto?, hacia futuro, y el valor de PK. También se puede decir, como digamos, en economías mucho más propensas, digamos, a la estructura de sociedades por acciones, la idea es que PK puede ser como, en realidad, como una
decisión individual de comprar una parte del capital de una empresa. ¿Está? Entonces, de alguna manera puede ser como el valor de la acción, es decir, cuánto me cuesta a mí, ya desde un punto de vista bursátil, comprar una acción. Y ustedes saben que cuando compro una acción, lo que compro es una parte de la empresa y por lo tanto no soy propietario de la empresa en abstracto, sino del patrimonio neto, del capital de la empresa, y por lo tanto soy propietario, digamos, del capital de la empresa. Entonces, ese PK sería como el valor de la acción corriente. Entonces, yo también puedo pensar que el valor de la acción corriente puede estar asociado, puedo evaluar al valor de la acción en términos de lo que yo espero va a ganar esa empresa, por ejemplo, una empresa tecnológica, etcétera, etcétera. Eso como otra forma de interpretarlo, más en un sentido financierista, si se quiere, pero es importante notar que lo que acá es relevante es ver la relación de lo que yo espero que vaya a pasar y lo que me cuesta hoy. Entonces, de alguna manera, la inversión va a ocurrir cuando Q sea mayor o igual que 1, lo que quiere decir que lo que yo espero que pase va a ser mejor de lo que, digamos, si lo miro más en un sentido cíclico, de lo que está hoy, porque hoy se supone que los precios reflejan las condiciones de hoy, por ejemplo, la interpretación accionaria. Entonces, de alguna manera, ese Q va a ser como una proxy, o esa relación va a ser como una aproximación cíclica, es decir, cuando hay expansiones, yo me pongo más optimista, o espero una expansión, me pongo más optimista, entonces van a empezar a subir los precios de las acciones en ese caso, y pasan a ser como una especie de lo que se llama un indicador líder del ciclo. Entonces, yo veo que la cosa se va recuperando, pero todavía puede no estar manifiesta, entonces empiezo a comprar acciones porque creo que la empresa va a ganar en el corto plazo más plata, ¿no es cierto? Recordemos esto porque después voy a tocar un tema relacionado con el impositivo que les preocupa. Estamos, bueno, esto es lo que estaba diciendo, así que estamos. Si prevé una recesión como contrapartida, los flujos, por lo menos los más próximos, digamos, por ejemplo, que pesan más, van a bajar, entonces el valor presente va a bajar y el valor de la Q va a bajar. ¿Está? Y por lo tanto la inversión va a bajar. Y detrás de la idea financiera hay siempre una decisión, se supone, real. Eso está todo en discusión en los últimos años. Está importante nomás ver también que acá hay mucho juego de expectativa y de optimismo y pesimismo. ¿Está? Por eso también es una de las formas de expresar o de explicar esto que vimos, que es la mucha mayor volatilidad de la inversión relativa a otros componentes del producto bruto. Entonces, ahora vamos a ver breve, no sé cómo estamos de tiempo, che, porque hoy tenemos poco. Creo que venimos. Entonces, supongamos ahora que vamos a hacer una conciliación, digamos, entre estas dos corrientes que venimos viendo. Entonces, por un lado, sabemos que nosotros tenemos la versión microeconómica y después estábamos viendo esta versión de flujos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer una cosa interesante para mí plantea en ese sentido el libro. Digo interesante porque no lo vi en otro libro, me parece que un poco cierra una brecha ahí, una grieta. Entonces, básicamente, supongamos entonces que K se utiliza para producir, o sea, la inversión, nuestro PK se utiliza para producir un producto Z que se vende a un valor P. K se deprecia a delta, se tiene que tener en mente un poco lo que vimos del costo de reposición, el costo del uso del capital, perdón, y esas cosas que vimos en la clase pasada. K se deprecia a tasa delta y el precio del producto de venta corre con el IPC, digamos, ¿no? Mi estimación de los flujos futuros hace que yo tenga un mercado bastante estable y el precio lo pronostico con el promedio de variación del IPC.
Entonces, a partir de eso, hago mi flujo de fondos. Entonces, ¿qué tengo acá? Básicamente, tengo la inversión en el bien de capital, que me cuesta PK. Después, en el periodo siguiente, empiezo a vender. ¿Sí? En el periodo 0 hago la inversión, en el periodo 1 empiezo a vender. Vendo a PZ, pero ya tengo que actualizar el valor de hoy que tenía de P del producto a la tasa de inflación esperada. Después tenemos un descuento y así sucesivamente. Cuando pasa a otro periodo ya tengo que descontar, digamos, también la pérdida de capacidad productiva. Es decir, ya no puedo producir Z, sino voy a producir Z menos delta, Z. ¿Está? Entonces ese es el planteo, digamos, básico. Y noten que si esto es así, aproximadamente va a determinar una tasa de interés real, el ratio entre 1 más pi y 1 más i. Entonces voy a tener, en vez de tanto, voy a tener solo, ven, G. Entonces, acá otra vez es otra progresión, como le digo, se usa mucho, digamos. Entonces, básicamente tengo una progresión, supongamos que el horizonte acá es infinito, si no, las progresiones finitas, tengo que usar una T arriba, es una pavada. Después le paso esa nota, pero deberían manejarla bien porque se usan muchas cosas y sacarse ese peso de encima cuanto antes. Entonces, noten ustedes que yo puedo sacar factor común P sub Z, ¿sí? Pues en todos los flujos va a estar, y 1 más R, entonces acá voy a tener básicamente PZ por 1, ¿sí? Más 1 menos delta sobre 1 más R, más 1 menos delta cuadrado sobre 1 más R cuadrado. Como ustedes saben, esa es una recontra progresión geométrica. PZ, 1 más 1 menos delta sobre 1 más R, que fíjense que 1 menos delta es menor que 1, porque delta es un porcentaje, está entre tanto por 1, por ejemplo, el 0,05 de depreciación, y 1 más R es mayor que 1, lo que implica que este bodoque pertenece al intervalo 0,1, que es lo que a nosotros nos deja tranquilo de que esta progresión infinita converge, digamos así. Entonces tenemos esto, 1 más R, al cuadrado, y así sucesivamente. Como vimos la vez pasada, esto converge, si le llamamos a esto C, esto converge a 1 sobre 1 menos C, que no es otra cosa que 1 sobre 1 menos delta sobre 1 más R, que es igual a 1 más R sobre delta más R. ¿Qué es lo que dice ahí? Entonces, básicamente expresamos eso en notación ya al final, digamos, ¿y para qué? Para ver que básicamente voy a invertir si PK es menor o igual que esta perpetuidad, ¿no es cierto? O que lo que es lo mismo que si Z lo interpreto como la productividad marginal del capital, ¿sí? Que es el neto, efecto neto, digamos, de invertir, ¿no es cierto? La productividad marginal del capital Z va a ser igual a PK. Esto era nuestra R mayúscula que habíamos derivado al inicio del curso, y este es el valor real o el precio relativo de esas dos cosas. Está el costo relativo, digamos, de la inversión, el bien de capital. ¿Estamos? ¿Alguna consulta hasta ahí? Nada, chicos. Bueno, entonces, esto en la práctica, sí, en realidad no es así como está ahí. Tenemos distintas cosas para ir cuestionando también sobre eso.
En primer lugar, introducir que todo lo que va a pasar en el futuro es esperado. Una cosa importante a distinguir acá, que es importante también que lo piensen un poco seriamente, es que muchas veces cuando se habla de, sobre todo en la región, se habla del problema de la inversión y qué sé yo, se empieza a hablar del financiamiento, ¿sí? El tema del financiamiento. El financiamiento es una parte del problema, pero hay una cuestión primera que es más importante, que es la rentabilidad. ¿Está? Entonces, si yo no tengo rentabilidad, y muchas veces se confunde, hay un sector que está en problemas y dice no tengo financiamiento. ¿Está? El tema es que si vos le das financiamiento a un sector que está estancado o que no es rentable, entonces no te va a poder devolver la plata. ¿Está? Para decirlo rápido, ¿no es cierto? Entonces, pero una cosa que hay que tener cuidado es discusión entre rentabilidad y financiamiento. Muchas veces las tasas subsidiadas, o las tasas en general, buenas estructuras de financiamiento, se dice te apalanca en el sentido de te aumenta la rentabilidad del proyecto con una buena, adecuada estructura de financiamiento. Eso lo van a ver también el año que viene. Pero muchas veces no. ¿Está? Y si tu proyecto depende mucho de eso, las condiciones pueden variar y es muy vulnerable entonces. ¿Está? Entonces ese tipo de cosas solo para discutirla. Entonces una vez que tenemos la rentabilidad, otra cosa es la noción de esperanza. Acá otra vez se va a ver, el año que viene vamos a ver mucho más de temas de riesgo en economía monetaria, pero digamos en principio el valor que yo planteo va a ser un valor esperado, ¿está? Siempre. Entonces el valor esperado, recuerden que también es otro sesgo que por ahí hay incluso en los formuladores de proyecto, que como que el análisis de riesgo pasa a un segundo plano. Entonces, incluso en algunos casos hasta se mezcla con la elaboración del proyecto. Entonces, ustedes saben que la rentabilidad, en términos del valor esperado, digamos, de algo, es el valor esperado, es como una media, ¿está? Es lo que va a suceder en una condición más probable, si se quiere, podemos discutir la definición, pero en principio debería tener como proyección lo que va a pasar en una condición normal en el proyecto. No, y lo que suele pasar a veces, como no hay una buena elaboración, algunos no prestan atención a la parte de riesgo, lo cual no es cierto para las entidades financieras, sobre todo las entidades financieras serias. Entonces es como que le descuento un poquito al valor esperado para contemplar el tema de riesgo, ¿sí? Y eso no es así. ¿Sí? En general van a distinguir entre etapa del proyecto, la formulación del proyecto, que va a tener un valor esperado, y después voy a ver cuán sensibles son esos resultados a determinadas variantes, digamos, determinadas cuestiones que se puedan plantear. Entonces, ahí hay todo un tema también de cómo se invierte, ¿no? Ustedes saben la cuestión de, por ejemplo, en Keynes estaba esta idea de que se invertía muy desde la euforia, que parecía muy alocado, pero es muy financiera esa expresión, digamos, que a veces estoy muy optimista y a veces estoy muy pesimista, entonces no invierto nada. Entonces ahí la volatilidad, desde la teoría actual, más moderna del comportamiento, digamos, eso digamos, tiene más sentido, dentro de la teoría económica también. Entonces, dentro del análisis de riesgo hay distintas metodologías, ¿no es cierto? No vamos a ver acá, porque todavía ustedes tienen que verlas, pero vamos a ilustrar un par. Obviamente, una medición, si tengo una estimación de valor esperado, yo sé que el valor esperado tiene asociado en general alguna medida de dispersión, como por ejemplo si la distribución es simétrica, una buena medida de dispersión es la varianza o el desvío estándar, que es una medida de cuán probable es que yo me aleje mucho del valor proyectado. Si es más chata la distribución, tengo mucha masa a los costados y esos son valores extremos que no me gustan. Depende, para un lado me gustan, para otro no, lo cual es un tema. Y después está lo que se llama el análisis de escenarios, si se quiere, que un poco lo vamos a ver acá.
¿Por qué digo esto? No vamos a ver tanto esto, ¿saben, chicos? Porque después el año que viene lo ven y también lo van a ver conmigo un poco mejor, un poco, desde este enfoque. Lo que es importante acá, que si ustedes notan, ya para ir viendo alguna cosa, es que está ahí lo que es la desigualdad de Jensen. No sé si alguien se acuerda qué es la desigualdad de Jensen. Que quizás vieron en matemática o en economía matemática. No, ¿nunca escucharon desigualdad de Jensen? ¿Alguien escuchó? No, profe, ¿podría explicarla, porfa? Sí, no, sí, es para... No, que recuerdo. Yo leí acá en el libro nomás, profe, que era que cuando la función es convexa, el valor de la... Ay, no me acuerdo si del valor esperado subía cuando aumentabas... No me acuerdo bien. Está bien, está bien, está bien. No, pero va por ahí. O sea, cuando yo tengo... Hay distintas cuestiones del agente decisor que son importantes tratar de separar profesionalmente con distintos instrumentos. El primer instrumento que nosotros nos agarramos es la función de utilidad, por ejemplo. El agente decisor tiene una función de utilidad. La función de utilidad es estrictamente cóncava, ¿sí? En general está modelizada como localmente al menos estrictamente cóncava. Entonces, esa estricta, no vamos a entrar si se quiere en los detalles técnicos, no tengo problema en hacerlo, pero esa estricta concavidad, digamos, fíjense esto, ¿no? Para no estar graficando, entonces lo veo un cachito. Entonces, si ustedes miran una concavidad estricta, ¿qué pasa? Si yo estoy acá, si yo gano, fíjense que lo que gano, ¿sí? Supongamos que yo estoy mirando para adelante y digo, mira, si me entro en este proyecto, por ahí gano 5. Si yo gano 5, pero por ahí pierdo 5. Si pierdo 5, en el eje de las abscisas, gano y pierdo 5. El valor esperado es 0 de eso, incremental. Ahora, si yo tengo una utilidad estrictamente cóncava, ¿qué va a pasar con la valoración de esos más menos 5? ¿Irá disminuyendo? Digamos, tengo dos escenarios nada más, ¿no es cierto? Si tengo el escenario positivo, ¿qué va a pasar? Y si tengo el escenario negativo, ¿qué va a pasar? No, es que va disminuyendo, claro, está bien lo de la respuesta, lo que quiero es mayor precisión nomás en la respuesta, porque tengo dos escenarios, no es que... ¿Sube o baja la utilidad? Sube o baja, pero digo en términos de valoración, acordate que sube o baja abajo también, sube o baja el valor de mi riqueza, de mi ingreso abajo que yo estoy valorando. Si yo subo para ir al gráfico del libro, entonces, yo digo que estoy acá. Y acá digo que estoy en I más 5. Y acá digo que estoy en I menos 5. Acá también sube o baja. Si yo tengo esto con certeza, tengo acá. Tengo este nivel de utilidad. ¿Sí? Digamos, U de I. Si tengo esto, tengo lo que está en la línea, ¿no es cierto? Este vamos a ponerlo un poquito más acá. Acá. Y si tengo esto, voy a estar acá. ¿Cuál es la diferencia? En términos de acá, si yo tuviese una función de utilidad así, yo estaría acá, valoraría esto en forma simétrica. Entonces el valor esperado de esto sería, digamos en términos incrementales, sería I igual, ¿no es cierto? Se da una probabilidad un medio, se cancela. Ahora, pero si yo estoy acá,
Fíjense que hay una simetría acá. Si yo gano, valoro esto. Por la utilidad, como dijeron ahí, la utilidad marginal decreciente. Es clave acá. O la concavidad de la función objetivo. Pero si yo pierdo, pierdo todo esto. ¿Está? Entonces ahí hace, ¿qué va a pasar? Ahí la esperanza te va a dar más baja. Más baja, claro. El valor esperado de la utilidad va a ser más bajo que el valor de la utilidad en el valor esperado. ¿Sí? El valor de la esperanza de las funciones de utilidad, en este caso, va a estar por debajo. ¿Sabes? Como que yo voy a descontar, pero no hay nada en el proyecto que descuente. El que está descontando soy yo. ¿Está? ¿Por qué? Porque no me gusta, o sea, no valoro en forma simétrica ganancias y pérdidas. ¿Por qué? Porque tengo una función de utilidad cóncava. ¿Está? Entonces eso se conoce acá y en otros lugares, y cuando van a hacer cualquier inversión hay una especie de evaluación también del perfil del inversor, que acá lo van a leer como averso al riesgo. Es decir, un agente que es averso al riesgo. ¿Qué quiere decir que es averso al riesgo? Tiene muchas implicaciones. Una estructura conceptual que tiene muchas aplicaciones y muchas en distintos ámbitos, pero básicamente es un tipo que prefiere liberarse del riesgo, si puede, o pagar quiere decir pagar, estoy dispuesto a pagar un seguro, una opción, cualquier contrato para sacarme de encima riesgo, ¿sí? Transferir ese riesgo a otra persona. Prefiere ir a lo seguro, pero no es un continuo, es siempre una relación costo-beneficio, quiero decir. Si vos me ofreces un seguro que me libera o me reduce la exposición al riesgo y me cierra, digamos, en términos de lo que yo no me gusta el riesgo marginalmente, siempre es una valoración costo-beneficio. Entonces sí, contrato y me libero del riesgo. ¿Está? Dicho de otra manera, si yo voy a invertir en algo, por el otro lado, pero es un resultado incierto, eso implica que para yo invertir voy a tener que exigirle una sobretasa de retorno, mayor rentabilidad, para que me compense la incertidumbre que estoy asumiendo en el proyecto. ¿Está? Entonces, cuando digo esto, no es solo para una curiosidad técnica, sino que es la práctica en muchos casos y también identificar cómo se evalúa en el proyecto. Muchas veces el proyecto puede ser rentable, pero muchas veces no vale la pena. ¿Está? Entonces, eso siempre depende también ya de cómo se estructuran los proyectos. Por eso voy a esto, porque no siempre tiene que ver con las preferencias, eso quiero decir. Muchas veces las formas de las funciones objetivos se determinan o se afectan por las estructuras contractuales o de organización subyacente. Por ejemplo, si pones poca plata, si tenés muchos socios. ¿Está? Obviamente que ahí hay un problema de gobernanza que nuestro país no resuelve del todo bien, que vamos a hablar un ratito del final, cuando hablemos de ambiente de negocios y temas de resolución de conflictos y esas cosas, pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, determinadas estructuras contractuales que pueden transferir riesgos o podemos diversificar riesgos o podemos tener, digamos, menor exposición en un tipo de riesgo en general, eso también va a afectar la conducta. Entonces, en esta parte, yendo en concreto, lo importante es no entrar en la no linealidad y la fuente. O sea, ¿por qué también aparece esto? Porque en términos sencillos, ustedes saben que la esperanza, la mayoría habrá dado estadística y habrá dado estadística 2 o inferencia estadística, depende del plan al que pertenecen. Ustedes saben que la expectativa es un operador, lo que se llama un operador lineal, es decir, la esperanza de A siendo X e Y, dos variables aleatorias, A más menos B por Y, siendo A y B unas constantes cualquiera, entonces ustedes saben que esto es A esperanza de X más menos B esperanza de Y. Ahora, yo no puedo hacer ese traslado si esto es, como dice ahí, esperanza de X sobre Y. ¿Está? No puedo decir esperanza de X sobre esperanza sobre Y, porque eso realmente no es lineal y no es algo que ustedes aprendieron en estadística. Ahora, esa cuestión simple, digamos, de entender en ese contexto, tiene implicancias profundas para la resolución de este problema, inclusive.
si yo digo, por ejemplo, tengo incertidumbre sobre tasa. P y Z son independientes o no son independientes. Entonces, ¿puedo trasladar E o no? A eso se refiere esta parte, también hace hincapié en esta parte. No vamos a entrar en el detalle de eso, ¿sí? Pero es para que lo vean, digamos. Cuando estoy hablando de una incertidumbre no es tan fácil. No es que yo puedo trasladar un supuesto de certidumbre a uno de incertidumbre en forma lineal. No es lo mismo. Porque cuando hay no linealidades, disculpen ahí, usé 2 veces lineal y en sentido distinto. O sea, no puedo trasladar la idea de previsión perfecta a un contexto de expectativas o de incertidumbre de forma directa, porque la sola presencia, más allá de que después hay otro problema, la sola presencia de no linealidades en las funciones genera que yo no es que puedo trasladar esto acá. Entonces, esto se complica. El efecto de las variables no va a ser tan directamente interpretable. ¿Está? Entonces, hacemos esto que les decía, es decir, los empresarios aversos al riesgo, como decía, muchas veces tiene que ver con la escala, con distintas consideraciones de organización, y etcétera. O sea, pero en principio tiene que ver con en forma de una primera aproximación con la concavidad, si la función entra de una manera cóncava o no en la variable relevante de incertidumbre, la variable de incertidumbre relevante. Entonces, después decía las formas, perdón, en las que ya tenemos que ir terminando. Afecta la incertidumbre a la inversión. Muchas veces la inversión, digamos, me genera alguna irreversibilidad. No es que yo puedo deshacer inversiones y el valor de realización de una inversión puede bajar sustancialmente si las cosas cambian mañana. ¿Está? Entonces es como que la incertidumbre también me genera por ahí, si hay determinados parámetros que son relevantes, que todavía no se resuelven, esperar, digamos, ¿no? Esperar a ver qué pasa. Entonces, después vamos a ver un ejercicio también, el último. Esto que les decía, y las restricciones de liquidez, ¿no es cierto? No solo por el hecho de la evaluación del riesgo, sino que también muchas veces no accedo a los mercados y cuando eso fluctúa con el nivel de incertidumbre, hay menos información, más riesgo, entonces tiende a ser más procíclico, digamos, el acceso al financiamiento. Eso es lo que decía hoy, las dificultades para proyectos de maduración o de vida de proyecto más prolongada. Entonces vamos a terminar introduciendo este modelito nada más y después lo cerramos inversión en poco tiempo. Vamos a ver la parte de impuestos y ambiente más que nada. Pero este es un buen modelito en ese sentido de la parte de irreversibilidad de la inversión, les decía. Entonces, básicamente en este vamos a suponer en extremo que el valor de realización del proyecto es 0. Es 0, ¿sí? Una vez que termina el proyecto, no vale nada mi proyecto. ¿Sí? La máquina no la quiere nadie a donde yo lo invierto. ¿Sí? Entonces, supongamos que nuestro proyecto tiene un retorno incierto, si me genera un flujo Z, pero con probabilidad P, en este caso es una forma, les decía, de analizar incertidumbre, es identificar los escenarios relevantes y de alguna manera asignarle una probabilidad o ver cómo el proyecto se comporta. Una cosa que prefiero hacer hincapié antes de seguir, es que cuando hablo de escenarios, en este caso, entonces tenemos un Z alto y un Z bajo, con probabilidad P, con probabilidad 1 menos P, ¿sí? Yo estoy en este momento T, estoy en este momento, mañana el escenario puede ser este, favorable, o este desfavorable. Es interesante pensar, que traten de pensar un poquito que cuando hablamos de valores esperados, o de escenarios, o varianzas, lo que sea, que son todas concepciones ex ante. Esa es una cosa a rescatar de este ejercicio, más allá de entender todo el proceso y qué sé yo. Ex post, en particular cuando tengo estas situaciones binarias, lo que quiere decir que a mí me gusta este ejercicio en ese sentido,
Ex post no voy a tener un valor esperado. Es decir, ex ante yo puedo hacer un valor esperado y digo, bueno, pero en valor esperado soy rentable. ¿Sí? Va a ser rentable el proyecto. Pero ese tipo de cálculo, cuando hay escenarios bastante binarios, bastante relevantes, bastante dicotómicos, digamos así, no es tan relevante el valor esperado. ¿Por qué no es relevante el valor esperado? Porque yo ex post, no voy a estar, porque este puede ser muy, muy, muy bueno, este número. ¿Sí? Pero la probabilidad puede no ser tan, o esta probabilidad puede ser mucho más alta de lo que yo estaría dispuesto a tolerar. Entonces, ¿qué quiere decir que sea? Es que puedo caer acá. Y si en este escenario no soy viable, yo ex post voy a estar en un escenario, no voy a hablar de escenarios. Es como que en un escenario de calentamiento global, por decir, seguir con este año estoy un poco ambientalista, en un escenario de calentamiento global, qué sé yo, no morimos de hambre. Pero en valor esperado, no va a pasar. Y bueno, pero si nos toca, en ese sentido quiero decir que una cosa es el valor esperado, la varianza, qué sé yo, pero son concepciones ex ante. Incluso la idea de escenario es una concepción ex ante. Lo importante entender desde el punto de vista del valor esperado es que ex post voy a estar en un lado. ¿Está? No voy a caer en una realización de esa variable aleatoria, no voy a estar en el abstracto de la variable aleatoria. Estamos entonces, bueno, yo creo que vamos a dejarle con este dibujito. Entonces básicamente la idea acá que se plantea es esta, ¿no? Tenemos dos formas de decidir si se quiere. En el primer panel, como dice acá, se ilustra si yo evalúo hoy el proyecto, ¿sí? Para invertir hoy. Entonces, si yo invierto hoy, tengo el costo de ingresar en el proyecto. Con probabilidad P me va a ir bien y con probabilidad 1 menos P me va a ir mal. Entonces tengo un valor esperado de ese van. ¿Está? En el panel 2 lo que digo, bueno, ¿qué pasa si la fuente de incertidumbre en este caso se determina al final del periodo 0, si se quiere? Entonces yo al inicio del periodo 1 ya sé si estoy en el bueno o en el mal, estado, digamos, ¿no? Entonces puedo decidir, ya termino. Bueno, termino. Hacemos así, quedamos acá, chicos. ¿Está? Siempre le estoy comiendo a Joaquín tiempo. Quedamos en esta parte, repasamos desde esta parte de reversibilidad de la inversión el martes. No sé si tienen alguna consulta. Entonces le quedo para devolverles la pregunta sobre el álgebra de la parte esa, que me preguntaron al inicio de clases. Y bueno, cualquier cosa me escriben. ¿Estamos? Chau, chau. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, Joaquín. Chao, Chao, profe. chao. Hasta la próxima. Nos vemos.